Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Alejandra Ruiz. Soy abogada venezolana, soy abogada del despacho jurídico Baker McKenzie en Venezuela. Soy además directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y formo parte de la red EDI Joven. Para mí es un placer estar aquí frente a ustedes. De verdad que muchísimas gracias a la red EDI Joven a la red EDI en general por la invitación. De verdad que es un placer. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la contratación internacional y la inteligencia artificial. Como muchos saben, este tema no está desarrollado completamente, ya que la inteligencia artificial, pues, cada día se va actualizando. Es algo que no está desarrollado del todo. Así que lo que voy a plantearles hoy son simples reflexiones en torno al tema de la contratación internacional. ¿Ustedes creen que es posible celebrar un contrato a través de inteligencia artificial? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Me gustaría comenzar con una frase de un autor que se llama Arthur Miller. Él dice que el derecho sigue a la sociedad y no puede precederla de ningún modo significante. ¿Ustedes creen que eso es así? Lo digo por todos estos desarrollos tecnológicos. Tenemos esa creencia a pensar de que nuestros ordenamientos jurídicos no se adaptan a estos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, se sorprenderían saber que con el tema de la contratación internacional, pues no ha sido así. Desde 1990, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pues se dio cuenta que el comercio estaba cambiando. Claro, recuerden que para ese momento estaba todo el boom del Internet, pero esta CENUDMI se dio cuenta de que todo estaba cambiando y que tenía que regular eso o que preparar algunos instrumentos normativos que ayudaran a las distintas naciones a preparar a sus propios ordenamientos jurídicos. Es así como ha creado o como creó en aquel momento la ley modelo sobre comercio electrónico. Y si nos vamos a ver, pues esa ley modelo funge como inspiración de la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo comienzan las bases de todo el ordenamiento jurídico y de todas las regulaciones tecnológicas. Entonces, si nos vamos al tema de la contratación internacional, pues tenemos que ir a juro, nos tenemos que remitir a la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas en Contratación Internacional, es del año 2005. ¿Ok? Nos tenemos que remitir a ese instrumento, que a diferencia de lo que es la Ley Modelo de Comercio Internacional y lo que es la Ley Modelo sobre firmas electrónicas o firmas digitales, pues entonces esta es una convención. ¿Ok? Entonces, nuestras o mis breves reflexiones de hoy van a ser en torno a esa convención y les voy a compartir pantalla, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues como les dije, es un tema que no está desarrollado y vemos a distintos autores decir, bueno, existen dos tipos de inteligencia artificial, una inteligencia artificial blanda y otra inteligencia artificial fuerte. Cuando hablamos de la blanda, pues simplemente vamos a leer aquí esta lista que enumeré. Aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, extracción de datos, análisis predictivo, automatización de documentos, automatización robótica de procesos y la revisión asistida por tecnología. Mientras que la inteligencia fuerte se refiere a ese concepto que todos tenemos desde muy pequeños sobre inteligencia artificial y que hemos visto en las películas, es decir, la capacidad de una máquina de realizar cualquier labor intelectual con un mismo nivel de calidad que un ser humano, e incluso mejor que este. ¿Ok? Vamos a ver si eso es cierto. Pero Edgar Méndez Zamora nos dice, bueno, también que esté capaz de superar la prueba de Turing. ¿Ok? Como les dije anteriormente, Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard señala que no existe una definición unánime de lo que se entiende por inteligencia artificial, en virtud pues que eso se ha ido desarrollando
día a día. Sin embargo, aquí les traigo esta súper definición que es del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea. Señala que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de software, ¿ok? Y posiblemente también de hardware, diseñados por los seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos, interpretando los datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de estos datos y decidiendo la mejor acción a tomar para alcanzar el objetivo dado. Básicamente, es un software, ¿verdad?, diseñado para cumplir un determinado objetivo. Sin embargo, es importante señalar distintos elementos de esta definición. Adquiere datos, interpreta los datos y toma una mejor decisión para realizar una determinada acción dependiendo, pues, de su programación. ¿Ok? Entonces, nos vamos ahora a la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que se pueda o no formar un contrato o realizar un contrato a través de inteligencia artificial? Entonces aquí les traigo el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas, que señala: no se negará validez ni fuerza ejecutoria a un contrato que se haya formado por la interacción entre un sistema automatizado de mensajes y una persona física, o por la interacción entre sistemas automatizados de mensajes. Es decir, aquí hay dos supuestos. Un contrato que se haya formado por la interacción entre un sistema automatizado y una persona física, y otro entre la interacción entre dos sistemas automatizados de mensaje. Y no se le negará validez, según lo que dice el artículo 12, por la simple razón de que ninguna persona física haya revisado cada uno de los distintos actos realizados a través de esos sistemas, o el contrato resultante de tales actos, ni haya intervenido en ellos. Entonces, si ustedes ven este artículo, ¿ustedes creen que de verdad no existía o no existe alguna regulación capaz de afrontar el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial? Refiriéndome un poco a esa frase que dijo el autor Arthur Miller. Bueno, muchos dirán, bueno, pero es que en el 2005 no existía inteligencia artificial. ¿Será que se refiere a la inteligencia artificial propiamente dicha, o es que se refiere a otra cosa? Y si nos vamos a la nota explicativa de la convención, señala: es posible, gracias a la evolución de la inteligencia artificial, una computadora pueda aprender de la experiencia, modificar las instrucciones que componen sus propios programas e incluso formular nuevas instrucciones. Entonces aquí no hay duda de que esta convención en el año 2005 pues ya estaba tomando la tarea de traer este instrumento normativo que puede servir como referencia e incluso como propio instrumento normativo de aquellos que firmaron, suscribieron y ratificaron esta convención. Entonces, pareciera que esto ya era pan comido para la CNUCNI, ¿ok? Pero entonces, si nos vamos a esta definición, ¿verdad?, del artículo 12 y a todo lo que dice la nota explicativa, hay que definir qué es un sistema automatizado de mensajes. Entonces, el sistema automatizado de mensajes, según el artículo 4, literal G, dice: es un programa informático o un medio electrónico o algún otro medio automatizado utilizado para iniciar una acción o para responder a operaciones o mensajes de datos, que actúe total o parcialmente sin que una persona física haya de intervenir o realizar la actuación cada vez que se inicie una acción o que el sistema genere una respuesta. Entonces, ¿ustedes creen que efectivamente un contrato internacional se puede firmar o se puede no firmar, porque ya tenemos el tema de las firmas electrónicas, que por cierto, este software puede utilizar totalmente una firma electrónica, pero se puede formar un contrato a través de inteligencia artificial? Ahora bien, la pregunta que todo el mundo se hace: ok, está bien, existe
un software, que puede tener un hardware, que es decir, está ese software que puede tener forma de robot, ¿ok? Y estos dos robots pueden contratar entre sí, ¿ok? Pero entonces, ¿qué hace? Se le está reconociendo deberes y derechos a dos robots o a inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces la convención dice, imagínense lo desarrollada que estaba esta convención que dice, no, no debe entenderse erróneamente que se transforma a la inteligencia artificial en sujeto de derechos y deberes, sino que debe interpretarse que las comunicaciones electrónicas que son generadas automáticamente por un sistema de mensajes o una computadora sin intervención humana proceden de la entidad jurídica en nombre de la cual funciona el sistema de mensajes o la computadora. Entonces, no se le está reconociendo deberes y derechos, simplemente dice, ok, está esta inteligencia artificial que está actuando en nombre de alguien. Entonces, se le reconoce que está actuando precisamente en nombre de alguien y que procede de una entidad jurídica o de una persona natural, de una persona jurídica, y funciona por esta persona natural o persona jurídica, ¿ok? Entonces no se le está reconociendo deberes y derechos a la propia inteligencia artificial. Entonces, no solamente este tema de que si se le reconoce o no se le reconoce deberes y derechos, sino, bueno, ¿y qué pasa si yo me equivoco? Sí, bueno, es que yo no programé bien esto, es que hubo un error en las comunicaciones electrónicas, bueno, ¿qué pasa? E incluso la propia convención te dice, bueno, tienes derecho a corregir el error, siempre y cuando se notifique a la otra parte el error tan pronto como sea posible después de haberse percatado de este, y en caso de no haberse utilizado los bienes o servicios ni obtenido algún beneficio material o valor de los bienes o servicios. Así pues, según esta convención es totalmente válida y tiene fuerza ejecutoria la formación de contratos internacionales a través del uso de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué pasa con los smart contracts? ¿Okay? Esta definición que les traje aquí de lo que es un contrato es lo que es un contrato según el ordenamiento jurídico venezolano. Sin embargo, creo que esto no escapa mucho de lo que es un contrato para los demás ordenamientos jurídicos. En nuestro ordenamiento jurídico es una convención entre dos o más personas para constituir, arreglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Ahora bien, ¿por qué estoy metiendo el tema de los smart contracts en esta presentación? Simplemente para decirles que los smart contracts no es inteligencia artificial, a pesar de que se llame contratos inteligentes, ¿ok? Entonces aquí simplemente para definir conceptos y para saber de qué se trata uno y otro. ¿Qué los hace inteligentes? Los hará inteligente ese software de inteligencia artificial o qué los hace inteligentes. Y básicamente, según lo que los hace inteligentes, es que son contratos en formatos electrónicos de carácter autoejecutables. Entonces, este concepto que ven aquí, este súper concepto que ven aquí, no parece estar dentro de lo que es un smart contract. Entonces, simplemente lo que lo hace inteligente el smart contract es que tiene un carácter auto-ejecutable. Entonces aquí les coloqué que son acuerdos que se encuentran redactados en lenguaje informático, se ejecutan y se hacen cumplir a sí mismos de manera automática y autónoma, deben ejecutar primordialmente obligaciones y controlar activos según Nick Szabo, ojo, unas declaraciones que rindió en el 2018, normalmente utilizan la tecnología de la cadena de bloques o blockchain. Entonces, básicamente es un programa informático, ¿ok? Es un programa informático, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué viene esta confusión? Resulta que estos smart contracts también pueden estar aquí o pueden regularse por esta Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, ¿ok? Entonces esta convención fue tan amplia que no solamente regula el tema de la inteligencia artificial, sino también
de los smart contracts, que, bueno, utiliza la tecnología blockchain, ¿ok? Y importante esto, no se negará validez ni fuerza ejecutoria a un contrato que se haya formado por un sistema automatizado de mensajes, ¿ok? Y si nos vamos de nuevo a este tema de los sistemas automatizados, dice, bueno, es un programa informático o un medio automatizado para iniciar una acción o para responder que actúe total o parcialmente sin que una persona física haya de intervenir. ¿Qué es un smart contract? Simplemente es un algoritmo, ¿no? Que actúa por if then, ¿ok? Si sucede esto, pasa esto y se ejecuta automáticamente. Entonces, les traigo esto a colación para que vean que el smart contract no es una inteligencia artificial. Sin embargo, puede estar regulado por esta convención de las Naciones Unidas sobre utilización de las comunicaciones electrónicas. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente, el momento. ¿Y a qué me refiero con el momento? Porque si nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, nos referimos al momento de formación del contrato. Es decir, pueden dos software formar un contrato, ¿ok? Mientras que cuando estamos hablando de los smart contracts, nos referimos al momento de ejecución del contrato. Y nos referimos a ejecución y esa automatización es en la ejecución, no es en la formación. No sé si lo ven. Hay que tener mucho cuidado ahora con estos términos que se están desarrollando. Y bueno, nosotros como abogados y nosotros como todas esas personas que les encanta todo este tema de derecho digital, de derecho informático, tenemos que estar muy pendientes de eso. Lo importante, y porque les traje a colación el tema de los smart contracts, pregunto yo y con esto termino mi intervención. Debemos pensar que nos encontramos en una situación de novedad y que por lo tanto nuestros ordenamientos jurídicos o nuestras regulaciones no se encuentran preparados para afrontar esta realidad. Y se los hice un poco tomando en cuenta aquella frase que utilicé para comenzar esta presentación. Esto a modo de reflexión, es necesario desempolvar nociones que se encuentran vigentes desde hace un tiempo atrás. Sí es posible que el derecho se adelante, proceda y discuta de forma significativa los cambios que se aproximan y queda de parte de nosotros los abogados desempolvar la normativa existente. Y es un poco a modo de reflexión. Por ahí existen muchos abogados que dicen hay que regular nuevamente todo porque no es posible que estos desarrollos tecnológicos puedan ser regulados por nuestras instituciones y por nuestras regulaciones existentes. Y sí, quizá los legisladores o incluso las organizaciones estaban mucho más avanzadas. Lo que pasa es que la pandemia nos tomó de sorpresa y nosotros ahora es que estamos viendo un montón de desarrollos que pues ya tienen tiempo en esto. Entonces, muchísimas gracias. Espero que esto sirva un poco para discutir, debatir, pensar un poco sobre estos temas, desempolvar un poco todos esos instrumentos normativos que quizás están un poco regados, pero queda de nosotros buscarlos y verificar si efectivamente funcionan o no funcionan para afrontar todos estos desarrollos tecnológicos. Queda de parte de nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos estos desarrollos tecnológicos pues se vean bien regulados, se vean bien regulados y se vean bien desarrollados por los abogados. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que no los voy a poder acompañar para el tema de preguntas, para el momento de preguntas, pero aquí está mi correo electrónico, marialejandra.ruiz@bakermckenzie.com. Estoy a la orden para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias y gracias a la Red EDI por esta invitación.